Bien, hermanos, sé que ya estamos listos para poder meditar en la palabra de nuestro Dios y esa es la intención que se tiene, por lo cual pues vamos a meditar en ella. Voy a invitarles, mis hermanos, a que me acompañen a una porción de la palabra de nuestro Dios. En este caso se encuentra en 2 Corintios capítulo número 11, segunda carta de Pablo a los hermanos en Corinto, capítulo número 11. Vamos a leer del versículo 22 al versículo 28. Sabemos quién era el apóstol Pablo. Sabemos que antes de ser reconocido como este hombre, este gran hombre que fue pues uno de los apóstoles de Jesucristo, no de los que anduvo como Pedro, como Juan, sino que más adelante Dios lo llama y él mismo dice que Jesucristo lo constituyó apóstol y para los gentiles. Entonces, conocemos quién fue este hombre. En lo particular, creo que es uno de los que más hicieron trabajo para el Evangelio, porque él pasó fronteras, él pudo ir a predicar a toda lo que se conocía en ese tiempo Asia y hasta Roma, ¿no? Llegó a ir. Ya no fue voy, sino me lleva, ¿no? Pero él quiso en muchas ocasiones a los hermanos en la carta a los romanos, mencionaba que quería visitarles, pero por alguna otra razón no podía. Y al final, pues, fue apelando a César, etcétera, etcétera, ¿no? Es un gran hombre, un gran siervo de nuestro Dios que pasó por infinidad de cosas, ¿no? Entonces, yo quisiera que en esta tarde pudiéramos meditar un poco en esas cosas que él vivió y la enseñanza. Hay una enseñanza bien grande que en esta tarde quisiera que todos nosotros meditáramos en ella. Lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 22 al 28, nos habla parte de ese grande sufrimiento, de esas grandes cosas que él padeció por ser siervo de nuestro Dios. Dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 22 al 28 de la siguiente manera. Le dice a los hermanos, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo aquí se está poniendo en un nivel bastante alto, un tanto, podemos decir, ¿no? Un tanto inalcanzable. Pero recuerden, hermanos, que el apóstol Pablo en una ocasión dijo, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces, podemos ver que era un excelente imitador de Jesucristo porque estaba dispuesto a sacrificar lo que fuera que ser sacrificado para poder hacer la voluntad de nuestro Señor. Desde que Él le llamó, desde que dio ese giro en su vida de ser Saulo de Tarso, ahora ser el apóstol Pablo, de ser un perseguidor de la iglesia, ahora ser un servidor para la iglesia, al servir a nuestro Señor Jesucristo, pues fue un giro bastante fuerte, pero así como era él de entregado cuando era un fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, que era muy celoso de la religión judía y que pues lo que hacía lo hacía precisamente por ese celo. Bueno, ese mismo celo, esa misma pasión, esa misma entrega la tuvo cuando fue o cuando se convirtió al cristianismo. Entonces, por eso es que nosotros vemos todo lo que sufrió, todo lo que hizo, y créanme, no lo está diciendo para elevarse, por eso dice, como loco lo digo, pero no está queriendo elevar, lo que está queriendo dar a entender es que se miren en ese espejo, pues, que se miren en ese espejo que es el apóstol Pablo,
para que así como lo dijo, y ya lo repetía, ya lo mencioné al principio, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. En esta tarde yo quisiera que analizáramos nada más una vez, en la que el apóstol Pablo sufrió parte de esto que estamos leyendo. Él mencionó que había sido encarcelado varias veces, que había sido azotado varias veces, incluso menciona, ¿no? 40 azotes menos uno, pues el total de 39. Era lo que por lo regular se golpeaba a las personas que habían cometido algún indicio, alguna situación fuera de la ley, para castigarlos. ¿Por qué eran 39 azotes? Porque según, según lo que ellos habían estudiado, digamos, en los azotes, el número 40 podría ser el de la muerte, podía ser el que le quitara la vida al azotado. Por eso es que 39 azotes para dejarlo muy maltrecho, pero no quitarle la vida, ¿no? Por eso es que tenían esa limitación. 40 azotes menos uno, que da el número de 39. Pero dice que fue varias veces, con varias veces fue azotado con vara por parte de los romanos, pero también fue azotado por los judíos y también fue apedreado varias veces. Incluso una ocasión menciona que fue una vez apedreado, una ocasión lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon y ahí lo dejaron, no siguieron porque creyeron que estaba muerto, pero pues nada más estaba muy maltrecho, y cuando él se recupera, se levanta y vuelve a entrar otra vez a la ciudad, porque él tenía muy arraigado hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero vamos a ver solamente una de las tantas cosas que le pasaron al apóstol Pablo, y esta ocasión le pasó junto con uno de sus compañeros de viaje, en uno de los viajes misioneros que él hizo. Tuvo un acompañante, el cual su nombre es Silas. Les invito a que me acompañen a Hechos capítulo número 16. Hechos capítulo 16, y vamos a leer los versículos del 19 al 25. Diciéndoles un poco el contexto, para no leerlo todo más que esos versículos que les acabo de mencionar, el apóstol Pablo junto con Silas llegaron a esa ciudad de Filipo, y resulta que se encontraron a una mujer que tenía el espíritu de adivinación. Iba detrás de ellos gritándoles, ¿no? Gritándoles que ellos eran siervos del Dios Altísimo. Y entonces el apóstol Pablo voltea, reprende al espíritu de adivinación, que no era un espíritu bueno que tenía esta mujer, y ese espíritu abandonó el cuerpo de esta mujer. Pero como esta mujer tenía dueños, y el espíritu de adivinación que ella tenía, que era un trabajo que ella realizaba, le daba buena ganancia a sus amos, pues a ellos no les gustó esto, por lo cual pusieron a Pablo ante las autoridades. Y la gente se agolpó, la gente se enojó contra ellos, se enardeció la gente, y pues sucedió esto que vamos a platicar, ¿no? Dice Hechos capítulo 16, versículo 19 al 25 lo siguiente. Hechos 16, 19 al 25. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hasta ahí nos vamos a quedar, hermanos, mis hermanas, porque como les mencioné al principio, el apóstol nos trae mucha enseñanza, pero en este caso yo quisiera que viéramos una enseñanza en la forma de actuar, tanto de Pablo como de su compañero de viaje, que es Silas. Lucas nos relata esta historia. Lucas nos relata todos estos acontecimientos, pero nos relata esto. Y nos dice que cuando Pablo estuvo junto con Silas en Filipo sucedió. Y fíjense cómo se ensañaron con ellos por
estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo se ensañaron? Les arrancaron las ropas y sucedió una de las tantas veces que leímos en el primer texto, en 2 Corintios capítulo 11, versículo del 22 al 28. Los azotaron con varas. Y después de azotarlos con varas, son entregados a un carcelero para que él dispusiera de ellos, y él, al tener este mandato, los mete al calabozo de más al fondo. No me imagino qué tan horrible ha de haber estado el calabozo de más al fondo. Olvidemos, hermanos, hermanas, las cárceles de nuestro tiempo, en donde por más deplorable que pueda ser una cárcel de nuestro tiempo, no podemos compararlas con las cárceles donde los romanos metían a los presos. No podemos compararlo. Eso sí era algo inhumano. Bueno, pues ahí estaba el apóstol Pablo junto con Silas en el calabozo de más adentro. Lo más seguro es que había ratas, lo más seguro que había sangre, lo más seguro es que había excremento, lo más seguro es que había animales ponzoñosos, lo más seguro es que no entraba ni siquiera una poca de luz a ese calabozo de más al fondo. Entonces el olor era terrible, ¿no? Y aparte la incomodidad en la que estaban, porque fueron puestos sus pies en un cepo. Un cepo, podemos mencionar que hay diferentes estilos, ¿no? Uno de ellos es que es como tipo madera donde se abre y solamente hay dos agujeros donde meten sus pies, y eso les impide que tengan movimiento de ellos y tienen que estar en posiciones pues incómodas, ¿no? Ese es uno de los tantos formas de cepos o de modelos de cepos que hay, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Pegados a las paredes, etcétera, etcétera. Pero ahí estaba en una situación incómoda. Ahora, no tenía él por qué estar sufriendo eso. Lo acusaron de ser judío, pero también entendamos que él era nacionalidad judía, pero también era nacionalidad romana. Ya más adelante nos damos cuenta de cómo las autoridades tuvieron temor porque él les dice, yo soy romano. Entonces también vemos cómo la situación, pero eso se hace más adelante y no es parte de lo que en esta tarde quisiera que meditáramos todos juntos. Sino fíjense, hermanos, hermanas, lo que el apóstol Pablo junto con Silas están sufriendo. Y ahora sí que lo que quisiéramos aprender en esta tarde es que todos mis hermanos, mis hermanas, podemos pasarlo, podemos aguantarlo, podemos soportarlo, según cuál sea nuestra actitud. Según cuál sea nuestra actitud. ¿Por qué? Porque fíjense, hermanos, después de todo lo que está sucediendo con ellos, después de todo lo que están sufriendo, después de la incomodidad que tienen, no olvidemos que acaban de recibir azotes con varas. Sus espaldas se encuentran completamente dañadas, abiertas, heridas, pues ahora sí que a flor de piel. Probablemente traen puestas, todavía les ponen sus túnicas. Imagínense, hermanos, hermanas, con la piel abierta, sangrando, en un lugar incómodo, y que la tela de esa ropa que ellos usan, pegándosele en la piel. Es algo doloroso, incómodo, en todos los aspectos, ¿no? Así se encontraba Pablo y Silas. Y resulta que según lo que nos dice, el versículo 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aún en la situación que ellos están viviendo, la actitud de ellos es muy diferente a la que probablemente cualquier otra persona pudiera estar teniendo en una situación similar o incluso no tan peor, ¿no? Pero ellos se encuentran orando a Dios y cantándole alabanzas, himnos a Dios, y los presos están atestiguando, están oyendo lo que está pasando. Imagino yo, mis hermanos, hermanas, que después de recibir azotes, después de estar metidos en el calabozo, después de estar con los pies en el cepo, en una incomodidad, lo más seguro es que hubiera quejidos.
lo más seguro es que hubiera llanto, lo más seguro es que hubiera no solamente quejidos de, ay, sino quejas del por qué me está sucediendo esto, yo no me lo merezco, por qué a la gente buena nos pasan estas cosas, por qué la gente que realmente debería estar aquí está allá afuera libre, infinidad de cosas, ¿no? Imagino que compañeros de prisión que se encuentran en los otros calabozos, ellos sí se estaban quejando, mientras que Pablo y Silas estaban orando a Dios y cantaban himnos a Dios, mientras todos los que están atestiguándolo, los otros presos, están escuchándolos. ¿Cuál es la actitud tanto de Pablo y de Silas? Voy a invitarles, mis hermanos, a que me acompañen al a la carta de Santiago. Carta de Santiago, capítulo número 5, versículo número 13. Santiago menciona estas palabras que sé que las hemos leído en muchas ocasiones, ¿no? Santiago capítulo número 5, versículo 13 dice, hace dos preguntas y él mismo la responde, ¿no? La primera pregunta es, ¿está alguno entre vosotros afligido? Bueno, entonces si está uno entre nosotros afligido, da la respuesta, haga oración. El apóstol Pablo y Silas se encontraban en el calabozo de más al fondo, se encontraban sufriendo, se encontraban en una aflicción. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando. Dice que estaban orando. Pero luego dice, ¿está alguno alegre? Y la respuesta la da también Santiago y dice, cante alabanzas. ¿Y qué está haciendo el apóstol Pablo y Silas? Están orando, están en una aflicción, están orando, pero a la vez también están alegres. Por eso están cantándole alabanzas a Dios. Yo creo que por eso Pablo decía, como loco lo digo, ¿no? Y también cuando está allá Pablo, las muchas letras están vuelto loco, ¿no? Porque realmente esa actitud es de locos. Esa actitud es incomprensible. ¿Cómo una persona que se encuentra sufriendo, viviendo esa situación, en lugar de estar tirado en el piso, llorando, quejándose, tal vez reclamándole a Dios, bueno, mira, yo vine aquí a predicar el evangelio y no me estás cuidando? Fíjate hasta dónde he ido a parar, ¿no? Y luego me está maltratando los romanos cuando yo también soy romano, no deben estarme pasando esto. Pero no, ellos no se están quejando en lo absoluto. Ellos están orando porque se encuentran en aflicción, pero también se encuentran cantando himnos a Dios. Esto indica que ellos se encuentran dentro de la aflicción, se encuentran alegres por lo que está sucediendo con ellos. Sé que todos nosotros conocemos lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 16, que incluso hasta lo cantamos, ¿no? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. El apóstol Pablo, aquel que se encuentra junto con Silas, cantando alabanzas a Dios, mientras se encuentra en esta situación deplorable, él dice, estad siempre gozosos. Es lo que dice, le da esa recomendación o ese mandamiento, mejor dicho, a la iglesia en Tesalónica. Estad siempre gozosos. Y cuando uno menciona la palabra siempre, pues lo encierra todo, ¿no? Lo encierra absolutamente todo. Porque no dice, estad siempre alegres cuando te vaya bien. Estad siempre alegres cuando te suceda algo bonito. Estad siempre alegres cuando recibas una gran sorpresa. No dice, estad siempre gozosos. Entonces, el apóstol Pablo está metiendo un todo. Entonces, no solamente lo está diciendo, sino que en su actitud, en su vida, lo está enseñando. Porque en la situación en la que él está viviendo en Filipo junto con Silas, se encuentra cantándole himnos a Dios. Y hay testigos que lo están oyendo, que son los otros presos. Entonces, vemos que no solamente lo decía, sino que lo vivía. Entonces, es algo increíble, ¿no? Algo que realmente es digno de admirar de un personaje tan grande, de un servidor como el apóstol Pablo hacia Jesucristo. Ahora, ¿por qué hay que estar
alegre en esa situación. ¿Por qué el alegrarse? Incluso me llama la atención que el apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, en uno de los versículos, Pablo le dice a Timoteo que él se acuerda mucho de él y que cuando él se acuerda de sus lágrimas, de las lágrimas de Timoteo, dice, me lleno de gozo. Y dice, caramba, ¿por qué se llena de gozo el apóstol Pablo? Por el llanto, por la tristeza, probablemente por el sufrimiento de Timoteo. Y es porque el apóstol Pablo sabe muy bien lo que ocasiona el sufrimiento cuando es por medio o por causa del evangelio, cuando es por causa de el estar entregado al servicio de Dios, porque esa aflicción, esa tristeza no es para siempre, sino que esto te ayuda a que seas mejor, a que te prepares de una forma más espléndida para nuestro Dios, y eso te ocasiona o te acarrea el gozo. Fíjense lo que dice también Santiago. Santiago capítulo 1, versículo número 2. La carta de Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, fíjense lo que dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿no? Ni siquiera dice tened gozo, dice tener por sumo, o sea, aparte lo eleva más, ¿no? Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿A quién de nosotros nos gustan las pruebas? Voy a irme a algo muy coloquial, ¿no? Algo fuera de lo que es la palabra de Dios, ¿no? Pero hablando de pruebas. ¿Quién de nosotros, incluso ahorita los que están estudiando, o recordemos aquellos que ya pasamos esa etapa, recordemos ese momento, ¿no? Cuando de repente llegaba un maestro o una maestra y nos decía, a ver muchachos, saquen una hoja en blanco, su lápiz, porque el día de hoy hay examen sorpresa. ¿Quién de nosotros decía, bien, qué bueno? Y la verdad, es lo que me gusta de esta maestra, es lo que me gusta de este maestro, que le encanta poner exámenes cuando uno no los está esperando. ¿Quién decía eso? Honestamente, tal vez me equivoque, ¿no? Porque no los conozco a todos ustedes en escuela, ¿no? Pero me atrevo a decir que ninguno de nosotros nos alegrábamos cuando el maestro o la maestra salía con ese tipo de cosas. E incluso, hermanos, si Dios lo permite, de este sábado que viene el otro, tengo mi primera evaluación de mis primeras 3 materias en la universidad. ¿Creen que estoy esperando ese día con gusto? Me dice un compañero, yo quiero que pasen los días. Digo, yo no, porque sé que de este sábado que viene el otro me van a hacer exámenes, me van a poner pruebas. Y pues, tal vez estoy preparado, pero no me gusta. Entonces es algo muy normal. No nos gusta el sufrimiento, no nos gusta el estrés, no nos gusta que nos metan entre la encrucijada, no nos gusta que nos saquen de nuestro confort. Es algo natural. Pero fíjense lo que dice Santiago. Tener por sumo gozo, o sea, que nuestro gozo se eleve, que nuestro gozo sea más grande de lo normal cuando nos hallemos en diversas pruebas. Pero da un porqué. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es que lo que pasa, mis hermanos y mis hermanas, es que todo lo que al parecer es malo, para nosotros no lo es. Para nosotros es un aprendizaje, es crecimiento, es vernos ahorita de un tamaño y vernos después de la prueba de otro tamaño, más grandes, más fuertes, más habilidosos, más llenos de todo, ¿no? De poder estar mejor preparados para cualquier situación. Decía, me llama la atención porque ahorita con esto de la pandemia, leía la otra dicen, si realmente cualquier situación difícil me hace ser más fuerte, después de esta pandemia voy a ser indestructible, ¿no? Por todas las cosas que suceden, ¿no? Y el aprendizaje que estamos teniendo. Fíjense más lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 12. Menciona varón, pero realmente está refiriendo a tanto a hombre y mujer, pero dice Santiago capítulo 1, versículo 12, bienaventurado.
Y bienaventurado, sabemos que bienaventurado significa dichoso. Y una persona dichosa es una persona feliz, una persona gozosa. Nada más que la palabra bienaventurado no la utilizamos muy coloquialmente nosotros, ¿no? Que ahí siempre cuando vemos a una persona que está riéndose, que está alegre, que le va bien, no decimos, ay, bienaventurado, ¿no? Decimos, ay, una persona muy feliz, porque es la palabra que más utilizamos, ¿no? Pero realmente es lo que significa la palabra bienaventurado. Significa feliz, pero más allá de la felicidad. Una persona que lo tiene todo, ¿no? Entonces dice, bienaventurado, feliz el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. O sea, por eso es que hay que ser felices cuando estamos en prueba. Por eso hay que ser felices cuando estamos bajo la tentación del mismo Satanás. Por eso hay que ser feliz cuando estamos viviendo situaciones terribles, porque sabemos que solamente es un lapso de tiempo que después de que pase, vamos a ser indestructibles, porque esto nos está haciendo más fuertes, esto nos está haciendo más grandes. Jesucristo menciona en el sermón del monte lo siguiente. Les invito a que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Me encanta a mí esta escritura, y más el comienzo, digo, todo el capítulo 5, 6 y 7 del Sermón del Monte es enseñanza vasta de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero el comienzo es más grandioso todavía porque habla de quiénes son felices, quiénes son bienaventurados. Y fíjense lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Bienaventurados, de nuevo digamos dichosos, de nuevo digamos felices. Felices sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y luego dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo y Silas? Es ahí donde viene la explicación del por qué estos dos locos, porque incluso estos dos locos que están viviendo una situación y están reaccionando completamente distinto a como cualquier persona reaccionaría. Y eso solamente un loco puede hacer eso. ¿Por qué estos dos personajes, Pablo y Silas, en la situación que están viviendo, están en aflicción y están orando a Dios? Pero resulta que también están cantando himnos a Dios. Y según lo que dice Santiago, dice que si está alguno alegre, cante alabanzas. Entonces, si somos coherentes con lo que la palabra de nuestro Dios dice, podemos decir que la actitud de Pablo y de Silas era una actitud positiva a la situación que estaban viviendo. Y ellos lo estaban agarrando, así que como decía el Chavo del 8, lo estaban tomando. Ah, no era el Chavo del 8, era el Chompiras. El mismo personaje que lo hacía, ¿no? Pero es otro personaje otra personalidad que tenía, ¿no? Otro alter ego. El Chompiras decía, tómalo por el lado amable. Resulta que Pablo y Silas, la situación que estaban viviendo, la estaban tomando por el lado amable, sabiendo lo que el mismo Pablo escribió en una de sus cartas a la iglesia, que decía que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, era esto lo que él sabía, era lo que esto entendía, esto era lo que él creía, y eso lo transmitía a sus colaboradores, que sabía que no era momento de tristeza, no era momento de quejarse, no era momento de buscar cómo vengarse, era momento de disfrutar el dolor, era momento de tomar enseñanza de lo que estaba viviendo, porque al final de cuentas lo estaba haciendo por el amor que él tenía por Jesucristo. Entonces, he sido muchas veces azotado, he sido muchas veces latigado, he sido muchas veces en naufragio, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí vimos nomás una de ellas. Y la actitud de Pablo, tanto de Silas, fue una actitud distinta a la que cualquier persona normal, puedo mencionarlo, hubiera tenido.
Pero todo, ¿por qué? Porque Él mismo dijo, estad siempre gozosos. ¿Por qué podemos estar siempre gozosos? Porque resulta que todas las cosas que nos suceden nos ayudan a bien. Y si estamos afligidos, hagamos oración. Ahora sí que doblemos nuestra rodilla para que nuestro Dios esté con nosotros, escuche nuestra aflicción y le ponga remedio a ello. Pero también estemos alegres por esa aflicción que estamos viviendo, sabiendo que recibiremos la corona de justicia cuando eso termine. Y alegrémonos por ello y disfrutemos cada momento que nosotros podamos estar viviendo, sea bueno o sea malo. Esto, mis hermanos y mis hermanas, es lo que el apóstol Pablo nos enseña con su actitud en esta situación que suena terrible. Y voy a decirles, hermanos, algo que en una ocasión escuché de un músico al cual pues, es uno de mis favoritos, en una entrevista que le hicieron, ¿no? Él es Alex Sintek. Alex Sintek, en una de las entrevistas que le hicieron, hablaba de que él pues siempre está riéndose, él cada entrevista la hace pues en broma, etcétera, etcétera. Le dijeron que por qué él era feliz, por qué tenía siempre esa actitud. Y él dijo, miren, yo nada más les voy a responder una cosa. Yo no tengo la culpa de la cara que tengo. No tengo la culpa. Pero sí soy responsable de la cara que pongo. Y esto se me quedó bien grabado. Porque es cierto, hermanos, hermanas. Yo no tengo la culpa de la cara que tengo. Pero sí soy responsable de la cara que pongo a las situaciones que la vida me da. Entonces, la actitud es lo más importante de todos. Es parte de nuestra personalidad como cristianos. Y fíjense algo tan grandioso que sucedió en el tiempo en que Pablo y Silas demostraron esta actitud ante esa situación terrible. Mientras ellos estaban cantando, demostrándole a los otros que estaban sufriendo igual, menos o más que ellos en las otras partes de la cárcel, hubo un gran terremoto, las puertas se abrieron, las cadenas de todos se cayeron. Y resulta que el carcelero, cuando se dio cuenta, como él sabía que si un solo preso se le escapaba, según lo que era la ley, si un solo preso se le escapaba, lo pagaba con su vida. Él en ese momento quiso tomar su espada y asesinarse, porque él sabía que eso le iba a pasar. Cuando de repente escucha la voz de Pablo y decirle, detente, no te hagas daño, porque todos estamos aquí. Yo digo, ¿por qué los presos no salieron corriendo cuando se vieron con las puertas abiertas y sin las cadenas en sus manos? ¿Saben por qué, hermanos y hermanas? Porque era algo grandioso lo que estaba viviendo el apóstol Pablo y Silas. La actitud de ellos hizo que todos se quedaran allí. Y esa actitud de Pablo y Silas logró que el evangelio llegara a la casa del carcelero. Y que no solamente el carcelero recibiera la salvación, sino que también toda la familia de él. Esa noche fueron salvos él y toda la casa del carcelero. Y todo, hermanos, hermanas, por la actitud del gozo del apóstol Pablo y de Silas. Porque ellos en esa situación estaban cantándole alabanzas a Dios. Hermanos, gracias por la atención prestada en esta ya noche. Y simplemente les quiero dejar esto, hermanos. ¿Cuál es nuestra actitud ante las situaciones que nos suceden día con día? Aprendamos del apóstol Pablo, aprendamos de su compañero de viaje Silas, de que un buen cristiano sufre con alegría las situaciones porque sabemos que están dentro del plan de Dios y que la voluntad de Dios es que siempre nos vaya bien. No sé si hay, hermanos, algún comentario que quieran hacer para que todavía la palabra de Dios pues, nos edifique mayormente. Dejo el lugar, levanta su mano y prende su micrófono. Si hay alguien
aquí que quiera hacer algún comentario. Nuestra hermana Berta, le pido que por favor prenda su micrófono para escucharla a todos. Adelante, hermana. Gracias por la clase, está muy buena. Depende de la actitud que uno tome. Voy a leer un texto bíblico. Dice Adelante. ahí el apóstol Pablo en Gálatas 6:17, dice: de aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Él siempre las llevó, él siempre sufrió. Y él siempre, como tú dices, salió adelante y estuvo gozoso. Nosotros, si padecemos enfermedad, debemos de decir, hay palabras tan hermosas en la Biblia que nos fortalecen, como eso que dice el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy enfermo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo dinero, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo problemas con mis hijos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay palabras hermosas que nos dan aliento para fortalecernos a nosotros, fortalecer nuestro espíritu. Tenemos aflicciones, pero a mí siempre me gusta juntarme con personas o escuchar o ver, y me siento contenta cuando veo a una persona con una actitud positiva, porque eso se contagia. Exacto, y eso es sí. bueno, eso es muy bueno. Y como cristianos debemos de tener esa actitud positiva ante las adversidades que estamos pasando, siempre, porque mismo Jesucristo dice que vamos a tener aflicción, pero que debemos de confiar en Él, siempre, en las promesas hermosas de Él, todo lo que Él nos dice para fortalecernos. Y hay mucho que aprender de Dios, porque la fortaleza Él nos las da. Nosotros somos débiles, pero la fortaleza viene de Él, y siempre en nuestra mente debe estar eso, que Él está con nosotros fortaleciéndonos y nos va a sacar adelante de todo esto que estemos pasando. Son pruebas difíciles a veces, pero el Señor es nuestra fortaleza. Eso es todo. Amén, hermana. Y algo importante que mencionó, de todo lo que mencionó, y que comenzó diciéndolo, el apóstol Pablo dijo: tengo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Y no lo dice como queja, lo dice con orgullo. Tengo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. ¿Alguien más, mis hermanos y mis hermanas, que quiera hacer algún comentario? Me parece que no. Entonces, agradezco, hermanos, su atención, y que la palabra de Dios sea la que hable siempre y que penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Dios me los bendiga.